Algo que en verdad debería ser tomado en cuenta para el camino del despertar de la conciencia es lo relacionado a los alimentos. La alimentación es una muy buena base sobre la cual se puede hacer el camino interior para despertar la conciencia. Hay muchos secretos respecto a la alimentación que los profesionales de estas épocas desconocen, que los nutricionistas de estas épocas desconocen, pero que la Gnosis viene develando, la Gnosis del maestro Samael Aun Weor viene develando y entregando estos secretos, estas enseñanzas respecto a la relación que hay entre la alimentación, entre distinguir lo que es una buena alimentación de una alimentación desequilibrada, en relación con el camino que conduzca a la persona al despertar de la conciencia. Bienvenidos a una clase más de su canal gnóstico en YouTube, Gnosis Síntesis. Hablaremos evidentemente de los alimentos. Bien, ¿qué es lo que nos dice la Gnosis? ¿Qué nos dice el maestro Samael respecto a la alimentación? De manera general, repasaremos un poco. El maestro inicialmente nos habla de 3 tipos de alimentos importantes, que el menos importante para la vida, curiosamente, es la comida. Es importante, pero es el menos importante porque una persona pudiera estar días sin comer y no le pasa nada. Puede estar semanas sin comer y puede todavía vivir, se debilita y todo, pero claro, en algún momento tendría que comer aquella persona, pero puede estar días sin comer. El maestro Samael hablaba, por ejemplo, de Mahatma Gandhi cuando hacía esos ayunos para detener incluso protestas o enfrentamientos que había entre el pueblo y la monarquía que ejercía su poder en la India, pues Mahatma Gandhi para evitar que haya más derramamientos de sangre, pues entraba en ayunos, ¿no? Para que las personas dejen de enfrentarse de esa manera, y se llegó incluso a parar la guerra por estos asuntos. Y bueno, pues él llegaba hasta 2 meses, si no me acuerdo mal, sin comer, ¿no? Casi al borde de la muerte. Bueno, no todo el mundo puede hacer eso, son gente extraordinaria, pero el hecho es que se puede dejar de comer unos días y continuarías viviendo. Ahora, hay un alimento más importante que la comida y sería pues la respiración. Es un alimento que recibimos nosotros. Nadie pudiera estar más de 4 o 5 minutos sin respirar. Alguien que se mete a bucear en las aguas puede resistir quizás unos minutos. Una persona con mucho entrenamiento quizás pueda resistir más minutos, pero no se puede estar mucho tiempo sin respirar. Esto nos va indicando, obviamente, que este segundo alimento es más importante que el primero. Y el tercer alimento, que vendría a ser las impresiones, pues las impresiones son todo lo que percibimos con los sentidos. Vemos una imagen, percibimos un olor, con el tacto percibimos si es áspero, si es suave, escuchamos. Todo eso conforma un conjunto de impresiones
dentro de nosotros, pero habrá evidentemente buenas impresiones e impresiones negativas. El hecho es que nuestra mente, nuestros centros de la máquina humana, reciben las impresiones y lamentablemente, como este mundo es un mundo de inconsciencia, hay demasiadas impresiones negativas que es recibida por nuestra mente, impacta nuestra mente y cristaliza en la mente como nuevos agregados psíquicos. El maestro Samael decía que las impresiones normalmente están constituidos por un tipo de hidrógeno conocido como el hidrógeno 48. Bueno, ese hidrógeno 48 es demasiado pesado y entra en nuestro interior. Debería ser digerido tal hidrógeno, debería ser transformado tal hidrógeno, así como el estómago transforma la comida dentro con los jugos gástricos para liberar luego los nutrientes, las vitaminas, linfocitos, todo lo que requiere, lo que va a la sangre para alimentar el cuerpo, pues el estómago transforma la comida. En el caso del oxígeno, los pulmones son los órganos encargados de transformar el oxígeno para enriquecer la sangre, llevarlo a la sangre. Entonces los órganos son herramientas, por decirlo así, que transforman fuerzas, las utilizan y esas fuerzas ya transformadas son asimiladas por nuestro cuerpo para continuar viviendo. Esto es así. Pero en el caso de las impresiones, no hay un órgano que transforme las impresiones. Ese órgano que transforme las impresiones para que entren en nosotros de una forma más especial, de una forma más sutil, debería ser la conciencia, pero no hay conciencia. Entonces ese hidrógeno 48 entra de forma pesada en nuestro interior y cristaliza en la mente, en esas regiones del subconsciente, en esas dimensiones, cristaliza ahí esas impresiones. Si discutimos con alguien, si peleamos con alguien, nos molestamos con alguien, entonces dejamos que el defecto en nuestro interior reaccione y esa reacción hace que nos identifiquemos tanto que terminamos aquella impresión cristalizándola en la mente. Entonces en el interior cristaliza esa persona con la cual se discutió y ya vive como una forma mental, como una persona. Si es que se investigara la mente en desdoblamiento astral, si se investigara el subconsciente en la meditación, pudiéramos encontrar que ahí dentro hay personas que viven dentro de nosotros que tienen la cara de nuestros enemigos, tienen la cara de las personas con las cuales quedamos resentidos o con las cuales pasamos tristezas o todo tipo de cosas. Las exparejas que hemos tenido viven, las representaciones de esas parejas viven dentro de nosotros y actúan como defectos psicológicos y vuelven a la persona más inconsciente. A mayor cantidad de impresiones negativas, más inconsciente la persona. Entonces tenemos que aprender a seleccionar las impresiones, alejarnos de las impresiones negativas y empezar a entablar una relación con lo bueno, con lo correcto. ¿Ya? Pero eso se hará en algunos casos, no se va a manejar siempre, ¿no? Porque este mundo está lleno de impresiones negativas por donde vayamos. Entonces es necesario que tengamos algo adentro que transforme esas impresiones, vendría a ser la misma conciencia. Aquel que aprende a tomar los eventos y circunstancias de la vida con conciencia, transforma las impresiones. Entonces el maestro nos dice, ese hidrógeno que inicialmente era 48, cuando se ha transformado ese hidrógeno, cuando se ha transformado esa impresión por actividad de la conciencia, se convierte en hidrógeno, luego en hidrógeno 24, y ese hidrógeno 24 es un alimento especial que sirve para alimentar el cuerpo astral. Y luego ese hidrógeno 24, el excedente, lo que sobra de ese hidrógeno, con las transformaciones de impresiones se transforma en hidrógeno 12, que sirve para alimento del cuerpo mental. Y el excedente de ese hidrógeno se transforma en hidrógeno 6, que sirve para alimentar el cuerpo causal, ¿no? 24 el cuerpo astral, 12 el cuerpo mental
y 6 el cuerpo causal. Entonces ese hidrógeno 48 sufre transformaciones que alimentan los cuerpos que se van creando en la alquimia de pareja, cuerpos que permiten a la persona hacer investigaciones en las dimensiones superiores de conciencia. Maravillosas posibilidades, pero hay que transformar impresiones. Bueno, no es una clase donde vamos a hablar de la transformación de impresiones en sí, pero quería mencionar que las impresiones es un tipo de alimento, que el oxígeno es otro tipo de alimento muy importante, y obviamente la comida también es un tipo de alimento importante, maravilloso, que necesitamos. Muchas escuelas que orientan a las personas hacia el despertar de la conciencia ignoran que la alimentación juega un papel, un rol importante en el despertar de la conciencia. Es necesario alimentarse de forma correcta para ir por el camino interior. Hay viejos dichos que dicen que eres lo que comes, ¿no? Efectivamente, se es lo que se come, se es lo que se piensa, se es lo que se hace. Y bueno, ¿cuáles son los secretos relacionados a la alimentación? El maestro Samael sabiamente hablaba, al hablar de la alimentación, mencionaba una ley maravillosa, ¿ya? La ley del trogo autoegocrático cósmico común. Es un nombre largo, ¿no? Trogo autoegocrático cósmico común. Bueno, es una ley cósmica. Nuestra creación y todo lo que existe, todo lo que está contenido en la creación, tiene y está manejada, está influenciada por distintas leyes cósmicas. Una de esas leyes es esta ley. ¿Y qué cosa es lo que trata esta ley? ¿Qué maneja esta ley? Pues es la ley sencillamente en la cual las cosas se equilibran, en la cual todo debe ser comido. Todo es comido por lo demás, y eso que come luego debe ser comido también. Intercambio de fuerzas. Por ejemplo, los metales, que todo el mundo mineral de un planeta irradia cierto magnetismo hacia la atmósfera, hacia el espacio, y ese magnetismo viaja a los demás planetas del sistema solar. Es recibido por los metales, por el mundo mineral que están en otros planetas. La Tierra emana esas energías y Júpiter, Venus, Saturno recogen esas energías y se alimenta el mundo mineral de esos planetas de la energía que emana de los metales de aquí de nuestro mundo. A su vez, de estos mundos, del mundo mineral emana un tipo de energía y viaja a través del cosmos hasta llegar a nuestro mundo y es recogido por los minerales de nuestro mundo. Hay un intercambio de energías entre los planetas en su reino mineral, vegetal e incluso animal, ¿no? Porque hay mundos que sí están poblados. Entonces, se manda energías, el planeta se alimenta y ese planeta nos manda energías para que nuestro planeta también se alimente. Esto así ocurre. ¿Ya? Hay intercambio de energías. Comes y luego eres comida. De eso habla la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Intercambio de fuerzas. Y en la naturaleza, pues evidentemente no podemos ignorar la cadena alimenticia. Todo lo que existe, existe porque todo se come todo, a todo. O sea, un tigre caza a un animal, ese animal caza a otro animal y a otro animal. Los animales herbívoros al final comen otros seres vivos. Comen el pasto, ¿no? Los vegetales, los frutos, pero todos comen algo. Y en algún momento eso que ha comido, que ha devorado para tener vida, luego muere. Y cuando muere también tiene que ser comido. ¿Por qué? Porque los gusanos al final se comerán a la persona o se comerán al animal, pero todo tiene que ser comido. Todas las personas comen y luego son devorados en la muerte. Esa es una ley, es un intercambio de energías. En esta ley obviamente interactúa también la ley del 3. ¿no? La ley del trío maxicano, ¿sí? Bueno, creo que se pronuncia así. Bueno, esa ley del 3, que nos habla de la fuerza positiva, la fuerza negativa, la fuerza neutra,
¿no? Esas tres fuerzas primarias con las cuales el Creador realizó todo. Pues esas tres fuerzas también están presentes aquí, en esta ley del trogo autoegocrático cósmico común. Porque ¿qué sería la fuerza positiva? El polo positivo es lo activo, ¿no? Es el que devora, el que come. La fuerza negativa es la fuerza pasiva, el que es comido, ¿ya? Entonces eso que es comido se junta con aquel que ha comido, se equilibra dentro de él esas fuerzas y da lugar a la tercera fuerza. Esa tercera fuerza del espíritu, esa tercera fuerza de la cual emana la vida. Y ciertamente después de comer, el cuerpo está fuerte porque hay nutrientes, hay vitaminas, pero ahí está en actividad la tercera fuerza que trae consigo la vida. Esta ley del trío maxicano, por ejemplo, esta ley del 3, pues está activa en esta ley del trogo autoegocrático cósmico común, de forma maravillosa. Entonces, esto es así, es algo natural. Todos tenemos que alimentarnos de algo y algún día serviremos de alimento a otros seres. Todo lo que existe en este mundo así es. Todo, absolutamente todo, tiene este intercambio de energías. Ahora, entonces, las cosas están en equilibrio por esta ley. Pero nosotros no debemos romper el equilibrio, porque cuando rompemos el equilibrio de una ley, el resultado es el caos, el resultado es la inconsciencia, el resultado es el dolor. Muchas actividades que hay en nuestro mundo, muchas cosas dolorosas en nuestro mundo, tienen por causa que como humanidad, al estar inconsciente, hemos roto con las leyes cósmicas. El mismo asunto del karma es un asunto de haber roto leyes cósmicas. Los defectos que hemos creado en la mente son infractores de la ley. Y como infractores de la ley, el karma nos llama al equilibrio para que las fuerzas sean compensadas. Entonces, cuando se rompen las leyes cósmicas, produce esto dolor, ¿ya? En muchas leyes. Pero cuando se rompe la ley del equilibrio, la ley de la alimentación, también las consecuencias son dolorosas. Nosotros como humanidad continuamente rompemos con la ley del trogo autoegocrático cósmico común, que es una ley eterna. Rompemos con esa ley continuamente porque al no haber conciencia, el ego va a romper con todas las leyes naturales, con todas las leyes divinas, porque así es el ego, así son los defectos, así es la inconsciencia. ¿Ya? Entonces vemos que causamos tremendos daños en la comida. La alimentación y en general la materia tiene tres cosas contenidas. Tiene una parte material, tiene una parte energética y tiene una parte conscientiva. La parte material pues, es lo que podemos tocar, un alimento. La parte energética son los nutrientes y vitaminas que nos va a dar ese alimento. Y la parte conscientiva es la parte anímica de ese alimento. Los alimentos tienen alma. Un plátano, un naranjo, un árbol de algún fruto, pues tiene vida, tiene un alma elemental, ¿ya? Entonces, pero nosotros, ¿qué hacemos con esa forma de vida? Pues la llenamos de insecticidas, ¿no? Afectamos esas plantas y luego ya no nos dan el poder espiritual que nosotros necesitamos, porque un alimento no solo te da fuerza para el cuerpo, también tiene que entregarte un tipo de fuerza conscientiva, espiritual, que va a equilibrarte en tu parte conscientiva. Pero con tanto químico, lo que ocurre es que a veces los alimentos terminan enfermando a las personas. Prácticamente en muchos casos, especialmente en los países súper industrializados, la gente ya come insecticida, prácticamente. Terminan dañando. Al pasar las décadas, las personas con un cuerpo vital muy afectado terminan desarrollando distintos tipos de enfermedades y algunas muy extrañas que la ciencia no sabe explicar. Y esto obviamente tiene repercusiones en la psicología, porque lo que comemos va a ir a la parte sexual y la parte sexual va a distribuir a las demás glándulas de secreción internas
y a la fabricación de un tipo de calidad de células. Lo que comemos va a determinar las células que tenemos, y esto está en íntima conexión con nuestro mundo mental, con nuestra psicología. Cuando se come desequilibradamente, esto altera más la psicología de las personas, pero cuando se come en equilibrio, y si fuera posible lo más natural posible, esto alimenta de forma armoniosa las emociones, de forma armoniosa la psicología, el instinto, el sistema nervioso de las personas. Es ahí algo importante a reflexionar. Y bueno, entonces los alimentos a veces son manipulados genéticamente, los transgénicos, como se dice, pero el resultado es que afectan tanto las fuerzas que mueven a esas plantas, que ya no, en algunos casos ya no llegan ni a poseer ese poder conscientivo que deberíamos comer. Comemos a veces ya comida sin alma, y debería tener alma. Resultado que la humanidad empieza a desarrollar una psiquis robótica, fría, intolerante, incapaz de ser reflexiva, que únicamente está las personas, su psicología establecida en el materialismo, en la inconsciencia, en lo absurdo. Entonces, por la alimentación, que ya comemos comida sin alma, la comida chatarra, la comida que ya no tiene alma, dulces, alimentos demasiado procesados. Hay personas que se la pasan comiendo enlatados y enlatados y enlatados, comida sin alma. Personas que comen comida de 2 días guardados, de 3 días guardados. Gente que cocinan para la semana y para la quincena, meten todo al refrigerador y luego van sacando de ahí porque dicen ellos que así es mejor, no hay tiempo para cocinar, no hay tiempo para ir al restaurante, compran todo enlatado y van sacando del refrigerador, y esa es como comida muerta, porque alimenta el cuerpo, la parte física, pero ya no alimenta a las emociones equilibradas, ni alimenta la mente, ni alimenta la conciencia. Personas de ese tipo, evidentemente, no tienen ningún anhelo por despertar la conciencia, o por ser diferentes, o por hacer lo correcto. No, son personas frías como robots, ¿ya? Y si a esto sumamos tantas y tantas costumbres, a veces las personas, porque la vida es tan monótona, la vida es tan asfixiante, demanda mucho tiempo para hacer dinero, las personas comen rápido y eso no es bueno. Hay que comer en armonía, hay que comer armoniosamente, no hay que comer pues con la televisión prendida, discutiendo, peleando, haciendo 20 cosas a la vez. No, hay que comer tranquilo, en silencio, conversando, de repente algo agradable, ¿no? Haciendo conciencia de que estamos llevando fuerzas a nuestro interior, vida. Es necesario tomar también una cierta cantidad de agua, ¿no? De forma adecuada. Hay gente que casi no toma agua, y esto hace que su alimentación, a la hora de pasar a la sangre, no haya una buena irrigación en todos sus vasos sanguíneos. Es necesario tomar una buena cantidad de agua. Algunos recomiendan tomar hasta 2 litros de agua. Y sí, diariamente, pero hay que tomar una buena cantidad de agua, alejarse de productos, de repente exceso de gaseosas, de frutos que venden jugos ya demasiado procesados. No, hay que comer lo más natural posible. Si fuera posible, hay que comer lo más natural posible. Hay que tener en cuenta estas cosas para no desequilibrarnos. Y algo interesante, que también nosotros tenemos que comer en equilibrio. Los alimentos están relacionados a los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra, ¿ya? Es necesario comer algo de fruta, algo de vegetales, algo de pescados. Es necesario comer algo de carne. Y acá algo interesante a mencionar. Las personas que son vegetarianas, que son veganas, pues rompen con la ley del eterno trogo autoegocrático cósmico común. Porque estas personas dicen: no voy a comer carne, porque si yo como carne me vuelvo cruel, me vuelvo inconsciente, ¿ya? Y dicen incluso: no, el que come carne tiene un impulso hacia lo negativo, hacia el mal, te alteras.
Bueno, algo de razón tienen en el sentido que la carne te da un impulso, una fuerza especial, pero cuando el ego lo tenemos gordo, eso nos da un impulso para que el ego esté más alborotado. Bueno, en ese aspecto es cierto, pero creen muchos vegetarianos que si es que ya no comen carne, están despertando su conciencia o están en un estado superior de la conciencia, superior a los demás, y ahí están totalmente equivocados. Solamente se despierta la conciencia cuando se elimina defectos psicológicos y se transmuta las energías seminales. ¿Ya? Cuando se despierta conciencia, cuando se elimina la inconsciencia, cuando se elimina el ego de nuestra mente. Ahí una persona puede no comer carne, pero seguir tan inconsciente como cualquier persona. Pero los vegetarianos dicen cosas como que no, es que matar a un animal es ser cruel, porque hay dolor, hay sufrimiento. Pero un vegetariano ignora que él también está comiendo vida. O sea, el alma, por ejemplo, de una vaca, tiene alma esa vaca. Pero un tomate que se come el vegetariano también tiene un alma elemental dentro. El alma del elemental del tomate o de algún vegetal no vale menos que el alma de un animal, valen lo mismo, son seres elementales. ¿Ya? Así como se mata una vaca para comérselo, también se mata el tomate para comerlo, ¿no? Dicen, no, pero crían granjas donde el único propósito es asesinar a los animales, pero lo mismo ocurre en un huerto. Se siembra tomate, se siembra maíz, se siembra algo para aprovecharse de esos frutos, ¿no? Se siembra un vegetal y luego se mata ese vegetal, porque el vegetal no sigue su ciclo normal hasta que muera por sí mismo. Se coge ese vegetal en su plenitud, como si fuera joven, se le arranca del suelo y se le hace picaditos y te lo comes. Estás matando también la vida para que tú puedas comer, pero eso es una ley normal, eso es lo normal, eso forma parte de una ley cósmica. Comer la vida y luego nosotros tenemos que darle la vida a otras formas de vida. Ese es un equilibrio normal. Pero entonces cuando rompe con esta ley, el resultado pues es la inconsciencia, ¿no? Y por último, este tipo de personas a veces dicen que ellos no matan a nada, pero sí matan, igual comen matando, ¿no? Solamente tendrían que vivir del aire para que vivan sin matar, sin comer lo que están matando, y eso es imposible, ¿no? Hasta el hecho, por ejemplo, de tener una silla de madera, eso salió de un árbol. Eso era un ser vivo, que tiene un alma elemental, pero no tiene ningún problema en tener una mesa, que antes fue un árbol, no tiene ningún problema en tener una silla, que antes fue un árbol. Ahí no les interesa pues que hayan matado un árbol, porque tienen su silla. Entonces, el vegetariano ignora muchas cosas, ¿no? Ignora muchas cosas. Lo que ocurre es que tienen la sensación, ellos, de que un animal se mueve y como se mueve, si te lo comes lo estás matando, pero como una planta no se mueve, si te comes su fruto, entonces no estás matando. Pero sí estás matando también, porque ambos tienen alma, ¿no? Ambos tienen alma, solo que el animal está en un proceso ya sea de evolución o de involución, en la cual le ha tocado tener un cuerpo de carne y hueso. Y el vegetal está en otro proceso, ya sea de evolución o de involución, esa planta, en la cual le ha tocado a esa alma tener un cuerpo físico de planta o de fruto, pero ya está, nada más. Pero en el fondo es vida, te estás comiendo a la vida. Tú no puedes tener vida si no te comes otra forma de vida. Eso es una ley de la creación, no hay ningún delito en eso. Lo que sí estaría mal sería abusarse de los animales. Ahora, cuando nuestra humanidad estaba consciente, pedían directamente al alma elemental de un animal, al alma elemental del animal, que se retire de ese cuerpo, y se retiraba de ese cuerpo, y ese animal moría, en algunos casos hasta sin dolor, porque eso corresponde ya a las ciencias de las humanidades conscientes. En estas épocas ya no hacemos eso, matamos sencillamente, y ya no sabemos cómo pedir al alma elemental de ese animal que se retire de ese cuerpo para comer esa carne. Ya hemos olvidado esos secretos, pero existen esos secretos.
Y bueno, entonces se rompe con la ley ahí. ¿De dónde viene esto de esta ley del trogo autoegocrático cósmico común? El maestro Samael pues dice que viene desde el mismo absoluto, ¿no? El absoluto, aquella fuerza creadora que es Dios, que lo crea todo, pues esa fuerza de ahí emana algo que el maestro Samael denomina el rayo Okidanok. El rayo Okidanok es esa manifestación de Dios saliendo del absoluto para cristalizar luego en tres fuerzas, que vendría a ser la fuerza positiva, negativa y neutra. Y a raíz de estas tres fuerzas empieza a cristalizar los universos y las galaxias en estas tres fuerzas que son sexuales, ¿ya? Entonces se manifiesta toda una creación, ¿ya? Entrega vida, pero luego todo lo que ha ocurrido en esa creación tiene que ser recogido nuevamente. Entonces el rayo Okidanok se realimenta nuevamente de todo lo creado, y luego el absoluto recoge todo, como que se realimenta de toda la experiencia que hubo en esa creación y se realimenta para sumergirse dentro del absoluto nuevamente. Entonces vemos que el hecho mismo de la creación de todo lo creado contiene la ley del trogo autoegocrático cósmico común. Todo debe ser tragado nuevamente, pero también tenemos que darle vida a algo. Es una ley del equilibrio que forma parte de las leyes, de los fundamentos que dan origen a todas las leyes naturales dentro de una creación, tanto físicas como dimensionales. Entonces, es una ley que está en todo, pero el hombre y su inconsciencia rompe con esa ley porque se cree bueno, porque se cree a veces más consciente que los demás, pero no se dan cuenta que en algunos casos lo único que hacen es dañarse a sí mismos. No todos pueden ser veganos, hay gente que no resiste, hay gente que se siente muy débil, y hay gente que sí puede ser vegano si quiere, pero eso no implica que estén conscientes, están tan inconscientes como cualquier persona. Si se explorara el subconsciente de un vegano, pues se miraría que tiene defectos como cualquier otro, inconscientes. El vegano, si llega a la 108 existencia y no ha despertado la conciencia, pues va al abismo, va al infierno, lamentablemente así ocurre, ¿ya? Entonces el camino no es ser vegano, el camino es eliminar defectos, Hay que comer en forma equilibrada la carne, sí, equilibrada. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar un tipo de energía que nosotros necesitamos para el despertar de la conciencia. Ahora toco ese tema. Quería comentar algo. Entonces, el maestro Samael comentaba algo muy gracioso, pero también trágico y triste. En algún tiempo el maestro Samael fue vegano, fue vegetariano y aconsejaba ser vegetariano. Más adelante se dio cuenta que eso estaba mal y dejó de ser vegetariano. Comenta el maestro que incluso tuvo un perro y el maestro trató de volver vegetariano a su perro. Y un día lo consiguió, su perro se volvió vegetariano, pero un día su perro murió también, ¿no? Murió. Uno de esos días que el maestro llegaba a su casa y tenía que subir a un lugar alto y caminaba, y se sentía tan, pero tan débil que le costaba caminar, la respiración. ¿Por qué? Porque le faltaba el elemento fuego. La carne te da ese elemento fuego, ese empuje, una vitalidad especial. El maestro se dio cuenta que el que va a ir por el camino interior pues necesita el elemento fuego para seguir adelante. De lo contrario, ese cuerpo no aguanta todos los procesos del camino iniciático. Llegó a su casa y le dijo a su esposa que le preparara un pedazo de carne de res, y le preparó y volvió a comer ese pedazo de carne. Y cuando volvió a comer carne, el maestro dijo que empezó a sentir nuevamente una vitalidad, una fuerza especial que ya la había perdido al pasar los años al volverse vegetariano. Entendió, y esto también evidentemente lo consultó con los maestros en las dimensiones internas, y el maestro se enteró y cambió su postura, y entendió que acá es necesario comer carne, que no se rompe con ninguna ley, no se gana karma a una persona por comer carne.
No, sino es que sencillamente necesita aprovechar ciertas fuerzas para su camino interior. Esto es así. Y como dice el maestro, de esto de la comida han hecho muchos una religión, y efectivamente, ¿no? Un vegetariano a veces es como una religión para él no comer carne, y a veces mira como inferior a las demás personas que sí comen carne. Los mira a veces como personas inferiores, y la cruda realidad es que no. Inferior es aquel que se siente más que los demás. Ese es el inferior, no el que come o no come. Aquel que deja que el ego se lo trague y haga con él lo que quiera, ese es inferior, ese es menos que los demás, los crueles. No la persona que coma esto o no coma aquello. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los Hare Krishna, bueno, es una religión, no estamos en contra de ellos, pero cojo un ejemplo, o dos ejemplos muy interesantes. Alguna vez llegó un estudiante a mí, y a qué le gustaba mucho la gnosis. Le gustaban los temas, que el desdoblamiento, que el karma, los mantras, los chakras y todo eso. Pero cuando se llegó a hablar del tema respecto a que en la gnosis decimos que necesitamos comer un poco de carne para ciertos procesos de alquimia, ahí no le gustó, ahí se molestó, no entendía por qué en la gnosis aceptábamos comer un poco de carne, ¿no? Se molestó y finalmente se fue, porque él sentía que al no comer carne era mejor persona, estaba más consciente, que él era mejor, él era bueno, pero esta pobre persona ignora que en el interior tiene los mismos defectos que cualquier persona que come carne. Cualquier persona, ¿no? Entonces mira, a veces en la mente de esta persona es como una religión el vegetarianismo, y ser vegano es como una religión. Y como es esclavo de esas ideas, fue suficiente decirle que aquí sí comemos algo de carne para que se vaya, cerrándose a sí mismo la posibilidad de despertar la conciencia, cerrándose a sí mismo esa posibilidad tan maravillosa por una idea absurda de que ser vegetariano te hace mejor persona. Y no es así, no es así. Y bueno, muchas confusiones tenía esta persona en la cabeza, no se dio tiempo a conocer bien la doctrina secreta o la doctrina que entrega la gnosis. Por ahí, por ejemplo, una experiencia que le pasó a un misionero gnóstico, está muy interesante esto. Un misionero gnóstico un día decidió, le habían invitado a ir a estos grupos Hare Krishna, y él decidió ir, pero por curiosidad, ¿no? Quizás no fue la forma correcta, pero bueno, fue y quería ver, pero ¿cómo es esto del Hare Krishna y todo eso? Y llegó a la reunión, lo invitaron a bailar, aunque él no entendía, y obviamente tiene sentido, ¿cómo vas a llegar a despertar tu conciencia bailando como un loquito? No digo que bailar esté mal, bailar está bonito, es un poco ejercitar el cuerpo, moverse, relajarse, compartir con las personas un momento agradable, está bien. Pero pasarse la vida bailando y bailando y bailando y bailando es absurdo, ¿no? Bailar para Krishna, bailar para adorar a la divinidad es absurdo. ¿Por qué? Porque así no se despierta conciencia, ¿no? En lugar de estar bailando tanto, sería mejor que esas personas vayan a los hospitales y ayuden a los desamparados, a los abandonados, que le compren una medicina. Sería mejor que vayan a donde están los ancianos abandonados en algunos centros, que sus familiares ya ni los visitan. Que si encuentran por ahí gente que no tiene ni zapatos, que anda descalzo, sería mejor que vayan y le regalen aunque sea un par de sandalias muy baratas, ¿no? Sería mejor que hagan esas cosas, porque bailando y bailando y bailando, lo único que hacen es volverse más inconscientes, porque mientras ellos bailan, hay gente que sufre, y ellos pudieran hacer, aunque sea un poquitito, por esas personas, pero no lo hacen. Mira cómo se distorsiona una religión que inicialmente fue divina. El Krishna enseñó una religión maravillosa, portentosa, pero que incluía el trabajo de la transmutación sexual y la alquimia. Eso ya no lo saben los Hare Krishna. Lamentablemente ya no lo saben,
¿no? Han perdido la esencia de sus propios conocimientos, no conocen la verdadera doctrina de Krishna, no saben, ¿no? A tal punto que, por ejemplo, que se la pasan cantando, hay un mantra que va más o menos como el Rama, Hara, Krishna, Rama, Hara, algo así. Bueno, ellos se pasan cantando eso, adorando a la suprema personalidad de Dios. Está bien, pueden hacerlo eso, pero no saben algo. No saben que eso es un mantra para desdoblarse astralmente. No lo saben. Tienen un tesoro ahí para desdoblarse astralmente y no saben que sirve para eso, no saben cómo utilizarlo. Miren, ¿por qué? Porque han perdido la esencia de sus conocimientos. Si usaran ese canto como mantra, lo combinarían con meditación y transmutación sexual, se desdoblarían astralmente y pudieran ir a investigar dónde está el maestro Krishna, qué es lo que enseñó Krishna hace tanto tiempo, es la misma enseñanza que ahora se enseña o no. Mira, pudieran investigar estas cosas, pero si se abrieran un poquito a la gnosis, pudieran encontrar la esencia de su propia doctrina. Pero es muy difícil que se abran a la gnosis, es muy difícil, están muy establecidos en sus ideas, en sus creencias. Bueno, fue el misionero ahí, vio que la gente bailaba y bailaba y bailaba y bailaba, lo invitaron a comer al final de su reunión y solo hablaban de comida, uno que hablaba de comida, el otro que a ese hermano yo le he visto comiendo no sé qué barbaridad, no es mejor comer esto y esta comida, solo hablaban de comida. Desconectados del mundo, desconectados de la realidad, desconectados del camino interior, se la pasaban hablando de comida nada más. Qué absurdo, ¿no? Y bueno, pero algo interesante pasó al regresar de esa reunión y ver que al final eran gente común y corriente. Resulta que en la parte astral su real ser le quiso dar una enseñanza. ¿Y qué pasó? Pues que en la parte astral llegó a ver cómo es uno de estos Hare Krishnas veganos, vegetarianos por dentro. ¿Y qué es lo que vio? Fue algo que le sorprendió. En la parte astral vio a una de estas personas que frecuentaba estos lugares de los Hare Krishna y ¿sabes cómo lo vio? O sea, lo vio pues, primero que medio desnudo y en las pieles de las personas, en la misma carne, tenían incrustadas vegetales, aunque uno diría, ¿qué cosa? Sí, es como si agarraras como si te cortaras con un cuchillo, ¡plá!, un corte y agarras un tomate y te lo metes en ese corte. Tenían vegetales incrustados en el cuerpo, porque en la parte astral es como una carne. No tenemos un cuerpo astral, pero tenemos una semilla astral, que por la presencia del ego es un fantasma astral. Pues esa parte astral es un tipo de carne, una carne caída. La parte astral nuestra es una carne también. El cuerpo astral es un tipo de carne cuando se crea. Pues bueno, en esa carne decadente, fantasmagórica, ¿no? Estaban incrustados vegetales. No me extraña que las personas de estas religiones tengan tan metido el hecho de la comida, porque en su misma carne astral, decadente, por decirlo así, tienen metidos como si fueran cuchillazos vegetales. Les sorprendió tremendamente cómo es que estos fanatismos por la comida y por religiones alteradas en la parte interna puede cristalizar de estas formas tan extrañas. Y los miró así, hasta con sangre y todo, así una cosa espantosa, y dijo, wow, qué increíble, cómo el fanatismo llega a cristalizar cosas tan aberrantes, tenebrosas y absurdas en la psiquis, dentro de la psiquis de las personas. Increíble, hay defectos que tienen esos aspectos. Quedó impresionado y dijo, bueno, ya conozco algo más respecto a estas cosas, de las cuales el maestro Samael pues llegó a comentarnos, a decirnos. Y el maestro comenta incluso que conoció a muchos vegetarianos, directores de escuelas vegetarianas, que al final terminaban muriendo porque les faltaba el fuego que da la carne. ¿Es necesario comer la carne? Sí, es necesario comer la carne, pero no todas las carnes. Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, los alimentos en general tienen elementos
están relacionados a elementos. Se habla del elemento fuego, el elemento agua, el elemento tierra y el elemento aire. Pero hay un quinto elemento que es el elemento éter. En realidad son 5 elementos. Esos elementos son vibraciones especiales, son fuerzas cósmicas, son almas especiales. Pero a su vez estos 4 o estos 5 elementos tienen un origen. ¿Y cuál es el origen del elemento, de los elementos? Pues los tatwas o los tawas, como se pronuncie. ¿Qué vendrían a ser los tatwas? Pues los tatwas son vibraciones superiores que emanan desde el absoluto, desde el rayo Okidanok, de las 3 fuerzas primarias, pues descienden vibraciones energéticas. Ya sabemos que al final toda la materia son condensaciones de distintos tipos de vibración energética, con sus múltiples e infinitas leyes que dan lugar a que la materia sea tal cual como la conocemos. Pero bueno, esa vibración energética especial ya se conoce como los tatwas. Ese tatwa es como el alma de los elementos. El elemento fuego tiene su alma, ¿ya? ¿Y cuál es el alma del fuego? Por ejemplo, le corresponde el tatwa tejas. El tatwa tejas es el alma del elemento fuego, ¿ya? El elemento agua, ¿cuál es su alma elemental, por decirlo así? Pues el elemento agua, su tatwa, su alma tatwa vendría a ser el tatwa apas, el tatwa apas. Del elemento tierra, su tatwa es el tatwa prithvi. Del elemento del fuego, agua, del elemento aire, ¿ya? El elemento aire es el tatwa vayu, el tatwa vayu. ¿Ya? Entonces estos tatwas se condensan luego, se manifiestan en los elementos. Y del elemento éter, ¿cuál es su tatwa? Pues es el tatwa akash. El akash es la vibración, el alma del elemento éter. Estos cinco elementos que descienden de los tatwas, bueno, entonces también están manifestándose en las fuerzas que ingerimos o las fuerzas que están en nuestro interior. En los alimentos están estos 4 elementos con su respectiva vibración tátvica. Por ejemplo, hay alimentos que corresponden a la tierra, elementos que corresponden al elemento fuego, al elemento agua, al elemento aire y también al quinto elemento, al elemento éter, cada uno con sus correspondientes vibraciones tátvicas. Hablemos, por ejemplo, del elemento tierra. ¿Qué contiene el elemento tierra? Pues el elemento tierra contiene los alimentos que crecen cerca de la tierra o dentro de la tierra. Los cereales, los granos, el maíz, los frijoles, ya todo esto contiene el elemento tierra y muy especialmente lo que crece dentro de la tierra, los tubérculos. Por ejemplo, las papas, la zanahoria, la yuca, camote, todo lo que crece dentro de la tierra tiene muchísimo elemento. Este tipo de comidas pues tiene mucho elemento tierra, ¿ya? Necesitamos comer elemento tierra porque ese es un tipo de fuerza que nosotros vamos a necesitar para nuestro organismo físico, pero que también necesitamos para el despertar de la conciencia. Ahora explicamos por qué. También nosotros necesitamos el elemento agua. ¿Y qué contiene el elemento agua? ¿No? Si la tierra es el tatwa prithvi, el agua es el tatwa apas, pues contiene el elemento agua. Eso está pues en los peces, en todo lo que vive dentro del mar, de los océanos, dentro de las lagunas. Los peces, los pescados contienen el elemento agua y su vibración tátvica apas, ¿ya? Los peces y los pescados. Eso nos va a dar el elemento agua dentro de nosotros. Elemento agua. Mariscos, en general lo que vive dentro de las aguas. ¿Qué contiene, por ejemplo, el elemento fuego? Pues el elemento fuego contiene la carne. La carne, ¿ya? La carne de res, la carne de cordero, la carne de la gallina,
¿no? La carne contiene elemento fuego. Necesitamos tener elemento fuego dentro de nosotros para la vida, para que el cuerpo vital se alimente de ese elemento fuego y tener una vitalidad especial. Por eso es que los veganos a veces son medio apagados. Dicen, estoy despertando mi conciencia, pero lo que pasa es que no tiene elemento fuego y por eso está apagado. Y esa sensación de estar como apagado le da la sensación de que está más despierto. Pero no, solamente que le falta energía, eso es todo. El elemento fuego te va a dar ese dinamismo, ese empuje, esa vitalidad. Necesitamos elemento fuego, está en la carne. Pero tenemos que evitar la carne de cerdo. Porque la carne de cerdo, como el maestro Samael dice, pues es una carne leprosa, porque internamente es una carne que contiene átomos abismales, defectos de gente que ya murió, que ya desencarnó, que ya está en involución. Ahora vamos a aclarar un poquito eso. Bueno, comer carne menos la de puerco, la de cerdo. ¿Ya? El elemento aire, ¿qué contiene el elemento aire? ¿O dónde está el elemento aire cuya vibración tátvica es Vayu? Pues están en las frutas, en los frutos. Todas las frutas contienen elemento aire y necesitamos comer frutas para llevar a nuestro organismo ese elemento aire. Y especialmente contiene mucho elemento aire, por ejemplo, las manzanas, ¿ya? Y las uvas. Las uvas es la reina, por decirlo así, del elemento aire. Es la que tiene más elemento aire. Un poco de vino, que es el derivado de la uva, también nos va a dar elemento aire, pero un poco. No se trata de llegar a emborracharse, es un poco nada más, también nos va a dar ese elemento aire. Es necesario tener estos elementos dentro de nosotros porque le van a dar fuerza, dinamismo, una calidad de células a nuestro cuerpo muy especial. Y también nos van a dar ciertas cosas que nos van a ayudar a equilibrar nuestra propia psicología. Cuando nosotros llevamos el elemento tierra a nuestro interior, ese elemento tierra nos ayuda, por ejemplo, cuando estamos trabajando en la muerte del ego, nos ayuda a que la paciencia se manifieste de una mejor forma, a que seamos laboriosos en nuestro trabajo interior y no ser ociosos. ¿Ya? El elemento agua nos ayuda a acomodarnos a las circunstancias de la vida, a no ser tan obstinados, tan tercos, tan retardatarios, tan metidos en una idea tontamente, sino es que fluimos como el agua. Nos ayuda el elemento agua a acomodarse a la circunstancia, a ser reflexivo, a acomodarse a una circunstancia, a encontrar la solución a un problema. No que a veces hay un problema y la gente ya, desgracia, ya ahí quedó, sino es que encontrar una salida, aprender a ser más tranquilos. Esa capacidad de reflexionar. El elemento fuego nos va a dar esa fuerza, ese empuje, ¿ya? Nos va a dar ser personas con una estabilidad emocional, ¿no? A ser personas que ante las circunstancias estemos firmes, decididos, no como algunos estudiantes que de repente les puede llegar a pasar que su familia les dice: no me gusta la gnosis, sal de la gnosis porque son unos diablos, y esta persona inestable, deja la gnosis. No, es porque necesita equilibrar en su interior el elemento fuego, necesita el elemento fuego equilibrado. ¿Ya? El elemento fuego le va a dar esa hidalguía, esa postura de ser firme en sus convicciones. ¿Ya? El elemento aire va a dar a la persona una tranquilidad en su psiquis. Cuando se combina esto con la muerte del ego, le va a dar tranquilidad en su psiquis, que aprenda a manejar su mente de forma equilibrada, de forma sabia, inteligente, a razonar de forma equilibrada. Entonces vemos que estos elementos contenidos en la comida nos va a dar estabilidad incluso emocional y psíquica. Bueno, y el elemento éter, ¿ya? Cuya vibración es el Akash, que eso se consigue con la transmutación, eso va a dar a la persona las posibilidades del despertar de la conciencia, las posibilidades de crear al hombre solar dentro de sí mismo, dentro de sí misma. Entonces, el quinto elemento, el éter. ¿Dónde está el elemento éter? Pues está en la transmutación sexual. El elemento éter
que su vibración es el Akash, en realidad es la síntesis de los otros 4 elementos. Si nosotros queremos fabricar el quinto elemento, tenemos que tener los 4 elementos, porque la síntesis de esos 4 elementos va a dar lugar al quinto elemento. Todas estas vibraciones van a contenerse en las glándulas sexuales. Y en las glándulas sexuales están contenidos los gérmenes solares para crear al hombre despierto, al hombre solar. El maestro Samael, me acuerdo ahora, en algún momento comentaba, en la parte astral, hablando con su bendita diosa madre, con su madre divina, le decía, madrecita, ¿existe alguna posibilidad de que las personas despierten su conciencia sin la magia sexual, o sea, sin el trabajo sexual? ¿Podría alguien despertar la conciencia, alcanzar la iluminación? Y la respuesta de la Madre Bendita fue categórica, fue clara y contundente. No, hijo mío, es imposible que se alcance la iluminación de la conciencia sin el trabajo sexual. Ahí están contenidos poderes crísticos, fuerzas cósmicas que permiten al hombre revolucionarse y despertar la conciencia. Pero necesitamos llevar los 4 elementos al sexo. Y para eso hay que comer estos elementos. Cuando se come eso, no solamente los nutrientes van a la sangre para alimentar al cuerpo, hay fuerzas espirituales, hay fuerzas táttvicas que comemos con la comida, hay fuerzas elementales y fuerzas de los tattvas que llegan, atraviesan nuestro organismo y llegan a las glándulas sexuales. Y en las glándulas sexuales se contienen ahí esas fuerzas. Y cuando empezamos a transmutar las energías, entonces esto da lugar al quinto elemento, que vendría a ser el éter con su vibración tátvica, que es el Akash. El soltero, obviamente, al transmutar, va a mover el elemento éter, pero en un nivel pequeño, en el nivel de soltero va a mover. Pero los casados que trabajen en la alquimia de pareja, ellos van a mover con mucha fuerza el elemento éter, el quinto elemento. Y ellos pueden hacer maravillas con ese quinto elemento en su interior. Pero ambos pueden mover ese elemento en distintos niveles. Y al final, ¿qué es lo que se consigue utilizando el quinto elemento? Pues despertar la conciencia. El quinto elemento sirve para despertar la conciencia. Es la energía que se transmuta. Es el kundalini que se despierta y asciende por la médula espinal, por la columna vertebral. Es esa energía la que entrega las verdaderas iniciaciones, la que entrega las muertes definitiva y radical del agregado psíquico. Es esa energía que se transmuta, la que activa los chakras. Esto es algo que desconocen muchas personas que hablan de chakras, que para abrir los chakras hay que tener el quinto elemento, pero no puedes tener el quinto elemento si no contienes los 4 en tu interior y si no transmutas esos 4 para dar lugar al quinto elemento. El quinto elemento no sale de la nada. El quinto elemento es una transformación de los 4 elementos, pero esa transformación se consigue a través de la transmutación. Y es el quinto elemento al final lo que activa los chakras. Y esto es lo que desconocen muchas escuelas espiritualistas, que creen que abrir chakras es concentrarte, pensar en que abriste tu chakra y ya abriste tu chakra. Y terminan diciendo tonterías como que abres tu chakra de la glándula pineal y con eso eliminaste tu karma. Haz así, repite esto, di estas palabras, imagínate esto, listo, ya abriste tu chakra, ya eliminaste tu karma. Ese tipo de tonterías enseñan y la gente luego dice, oh, ya no tengo karma, ya abrí mi chakra, ahora sí, me voy feliz. Y la cruda realidad es que su karma continúa golpeándolo. Porque para eliminar karma hay que eliminar ego, ¿no? Y chakra, nada de chakras. ¿Qué chakras? No tienen ni idea estas personas que ignoran qué cosa es un chakra, qué son los poderes, los verdaderos poderes que entrega un chakra. No saben nada de eso. Y mucho menos saben que esos chakras se van a abrir con el quinto elemento. No con otra cosa, con el quinto elemento que tiene que transformarse en la sexualidad. En la sexualidad. Y trabajar ese quinto elemento es trabajar con la Divina Madre, ya que ella nos ayuda en la transmutación. Ella misma se expresa en nuestras energías sexuales,
Ella misma es el Kundalini que asciende. Ella es la madre natura que entrega todos sus valores vitales y espirituales a través de las leyes naturales dentro de un organismo para que esa semilla quede condensada en la energía sexual y pueda convertir a un hombre en un hombre consciente, en una mujer consciente, en un dios y una diosa creadora en medio de la creación, ¿ya? Pero es la divina madre, es trabajar con la bendita madre. Ahí los 5 elementos que tenemos que aprender a equilibrar, que tenemos que aprender a trabajar. Es necesario comer algo de carne, sin llegar a los extremos, obviamente. No estamos diciendo, cómanse una vaca, no, o sea, un pedazo de carne. El maestro Samael, haciendo referencia a Arnold Krumheller, el maestro Wiracocha, decía que Krumheller aconsejaba comer aproximadamente un 20% de carne y lo demás combinado de las demás cosas. Y efectivamente, necesitamos un poco de carne, ¿ya? Pero hay que evitar la carne de cerdo, porque la carne de cerdo, el cerdo es un animal que está en la involución, no en la evolución, y en ese animal están contenidos potencias atómicas tenebrosas que han encarnado en ese animal, involucionando. Defectos de gente que ya se murió, que entró a la involución, que entró al abismo, renacen dentro del cerdo. Y por eso es que el maestro llama a esto carne leprosa, ¿ya? Es una carne que contiene átomos abismales. Si clarividentemente, si despertáramos la clarividencia al despertar el chakra de la glándula pituitaria, ¿ya? Si despertáramos ese chakra y la clarividencia y nos asomáramos a una olla donde se está cocinando carne de cerdo y miráramos clarividentemente, miraríamos ahí cientos y cientos de gusanos asquerosos ahí que están en esa olla, y todo eso se traga a la persona en la parte vital, pasa a la parte astral y pasa a su mente, se llena de bichos, y esos bichos actúan como defectos psicológicos, volviendo a la persona más inconsciente. Algo interesante que pasó, por ejemplo, en estos experimentos que hicieron los nazis, porque hicieron todo tipo de experimentos, investigando la carne de cerdo, habían hecho un experimento en el cual a ciertos roedores, a ciertas ratas, les daban de comer solamente carne de cerdo, y a otros animales, otras ratas, no, les daban otras cosas. El resultado, que al pasar el tiempo, miraban que las ratas que comían cerdo se convertían en caníbales, se comían entre sí, mientras que las ratas que comían otro alimento normal, estaban normal. Entonces, en estos experimentos se miraba que hay ciertas características psicológicas que son alteradas al comer carne de cerdo. Claro, los nazis no sabían que esto ocurre porque en el cerdo están encarnados átomos abismales que cuando el que se los devora, pues eso pasa a su psiquis. Un cerdo es sucio, es asqueroso, es estúpido, es algo terrible un cerdo. Pues todo eso se come la gente que come cerdo, que come ese animal. La gente se vuelve ociosa, se vuelve perezosa, se vuelve estúpida, se vuelve altamente fornicaria, porque hay muchos átomos de fornicación, de lujuria, de infidelidad encarnados en esa carne. Y la gente por eso se vuelve asquerosa y estúpida, porque un cerdo es estúpido. Es verdad que es un animal estúpido. Una vez miré que un perrito estaba comiendo un hueso y el cerdo se acercaba a querer comer y le mandaba una mordida y el cerdo huía despavorido. Y luego regresaba el cerdo, le daba otra mordida y huía gritando. Y así como 20, 30 veces el mismo proceso. Otro animal no pasa eso. Si otro animal le mete una mordida, ese se aleja porque dice, este me muerde, ¿no? Pero el cerdo es tan estúpido, tiene un instinto tan degenerado que estúpidamente vuelve a comer, vuelve a que le muerdan otra vez, ¿no? No tiene ese instinto de supervivencia, no tiene eso, es un animal involucionante. Pero todo eso se traga a la persona. El que come carne de cerdo termina adquiriendo esas mismas características en su psicología y se vuelven personas terriblemente fornicarias que aunque quieran ser fieles no pueden.
les gana el instinto porque se vuelven involutivos. ¿No? Por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? En los evangelios, ¿qué nos dicen, por ejemplo? Cuando el Maestro Jesús llega a un lugar donde encuentran a un loco, ¿no? Y le piden que sane a ese loco, y cuando el Maestro Jesús se acerca, los defectos, los demonios que tenían poseso a esta persona le dicen: oh Señor del Altísimo, ten piedad de nosotros, no nos mandes al abismo, ¿no? Los demonios hablan por el loco, los defectos, y el Maestro Jesús les dice: dime cuál es tu nombre, cómo te llamas, y los demonios dentro les dicen: somos legión. Legión, en la época romana, una legión eran miles de soldados. ¿Qué es lo que quería decir? Pues quería decir que eran miles los demonios que estaban poseyendo a ese loco. Somos legión, porque los defectos son legión. Tenemos miles de defectos psicológicos. Entonces el Maestro Jesús los manda a entrar dentro del cuerpo de los cerdos, de una piara de cerdos. Y entran dentro de los cerdos y queda libre el loco. El loco se le quitó la locura, quedó normalizado y quiso seguir al Maestro Jesús. ¿Ya? Acá, más allá de la parte histórica, también hay una enseñanza simbólica. Nos dicen que hay animales que están en procesos involutivos. Nos hablan de la involución. ¿Cuál es el destino del ego? La involución y finalmente el infierno. El ego no puede llegar al cielo. El ego llega al infierno y llega a pasar al reino de los animales, al reino de los vegetales, minerales, para que sea destruido en el abismo. Entonces el destino del ego es el abismo, es la involución. Pero el Cristo nos dice: pero podemos quedar libres de eso, no tenemos que involucionar con los defectos, pero para quedar libre de los defectos y que ellos sí sigan sus procesos, es necesario lo que el Cristo, la presencia del Cristo. ¿Y cuál es la presencia del Cristo? ¿Creer en el Cristo nada más? No. ¿Bautizarse en una iglesia y decir: sí, yo recibo al Cristo? No. ¿Qué cosa es que el Cristo te libere de esos demonios? Pues trabajar con el Cristo, despertar la conciencia, eliminar los defectos, practicar la alquimia sexual de pareja, porque el Cristo era casado, tuvo esposa, practicó la alquimia y enseñaba la transmutación sexual. El Cristo enseñaba la transmutación sexual para liberarse de esos demonios, para no entrar a la involución. Esa es la enseñanza secreta que dejó el Cristo, que lamentablemente las religiones de estas épocas pues ya no saben, ya han perdido. Por eso en aquella simbología, cuando el Maestro Jesús está en el pozo, se acerca una mujer y le dice: Maestro, ayúdame, quiero llegar al reino de tu Padre, ¿qué tengo que hacer? El Maestro le dice: ve y trae a tu marido y te entregaré los secretos. ¿Por qué no le entregó los secretos a ella solita? ¿Acaso era machista el Maestro Jesús? No, no es machismo. No es machismo. Las feministas dirán: ay, qué barbaridad, ¿por qué no le dijo ella solita? ¿Por qué con su marido? No es ni machismo, ni feminismo, ni nada. Es que hay un secreto ahí. Ve y trae a tu marido, porque para llegar al reino de mi Padre, o sea, para despertar la conciencia, es necesario trabajo sexual de pareja. Y nos dicen en las Escrituras que ella se puso triste incluso, y el Maestro le dice: haces bien en ponerte triste, o le dice: claro, es comprensible que estés triste, porque el que ahora es tu marido está con otra mujer y no es tu marido actualmente. Hablando de que ese secreto que deberíamos utilizarlo nosotros para despertar la conciencia, está en estado de decadencia. La humanidad hace lo que le da la gana con ese secreto, ¿no? Infidelidad, prostitución, homosexualidad, aberraciones de todo tipo. La sexualidad ya no es visto como algo sagrado, sino es visto simplemente como un goce animalesco, ¿no? Y todas estas, mira, toda una enseñanza, y Jesús el Cristo, el Maestro, está en el pozo, porque el pozo simboliza las aguas seminales, el secreto en las aguas para despertar la conciencia. Por eso es que en la cultura incaica también el Inca, el hijo del sol, el Dios Cristo con su esposa, emanan ¿de dónde? De las pacarinas. ¿Qué son las pacarinas? Las lagunas, las aguas, ¿no? Los dioses emanan de las aguas, ¿no? Por ejemplo, claro,
pura simbología del trabajo sexual, Entonces, ahí el trabajo. ¿Ya? Ese es el trabajar el quinto elemento. Trabajar ese elemento es maravilloso. ¿Ya? Y no llegar a fanatismos, obviamente. Si la gente quiere comer su cerdo, pues que lo coma, es asunto de ellos. Pero nosotros cuidémonos de no comer carne de cerdo. Miraba, por ejemplo, a un sacerdote judío diciendo que ellos tampoco comen carne de cerdo, pero no saben por qué. Si tú le preguntas a un judío, ¿por qué no comen carne de cerdo? Y dicen, porque en la Torá, uno de los libros más importantes del judaísmo, dice que el que va a ser sacerdote no debe comer carne de cerdo. ¿Pero por qué? Misterio de Dios, Dios sabrá por qué. Mira, porque inicialmente ellos tenían las enseñanzas gnósticas, las enseñanzas del camino interior, pero lo perdieron. Solamente saben que no tienen que comer carne de cerdo, pero ya no saben por qué, porque han perdido la esencia de su conocimiento. En las épocas en las que el maestro Moisés estaba aquí en la tierra, ahí sí que el maestro Moisés enseñaba el tantrismo, enseñaba todo, pero todos esos conocimientos se han perdido y ha quedado en un fanatismo. Entonces dice sencillamente, el judío no debe comer carne de cerdo, pero las demás personas si quieren sí pueden comer, ¿ya? Haciendo ahí una diferenciación, como si el judío fuera más especial y como si los demás no fueran tan especiales, ¿no? Dice, es que eso le prohibió al pueblo de Israel, Dios, no a los demás, pero desconocen que cuando se habla de las 7 tribus de Israel, se está hablando de las 7 razas, de todos, se está hablando de las 7 subrazas de nuestra quinta raza aria, se está hablando de los 7 procesos que tenemos que trabajar dentro de nosotros. Claro, pero todo eso se ha perdido, ha quedado en un fanatismo, lamentablemente, tristemente. Entonces hay que evitar comer carne de cerdo. Obviamente que sí, no cuesta nada. Yo he conocido incluso estudiantes, hasta misioneros gnósticos que siguen comiendo carne de cerdo. A pesar que el maestro Samael nos ha dicho que eso dificulta el camino, nos perjudica tanto física como conscientivamente. Físicamente sabemos que en el cerdo, cuando no se hierve bien, incluso hay un gusano que luego se te mete adentro y termina causándote catástrofes, hasta la muerte te puede llevar, ¿no? Esa es la parte física, pero internamente está lleno de entidades tenebrosas eso. Y a pesar de eso, hay hasta misioneros, yo he conocido, que defienden comer carne de cerdo. No, pero de vez en cuando no está mal, no hay que ser fanáticos. Perdón, pero ahí el fanático es ese misionero. Porque yo pregunto, ¿qué cuesta que cuando uno vaya a un restaurante, pida el menú y diga, bueno, tráigame pescado, tráigame pollo, tráigame esto? ¿No? Cerdo no, tráigame esto otro. ¿Qué cuesta? Abrir la boca, no cuesta nada. Cuando vas a un mercado, a un supermercado a comprar, a ver, ¿qué voy a cocinar? ¿Qué te cuesta coger el pescado o coger la res y no coger lo otro? No te cuesta nada, ¿verdad? Tenemos todo al alcance, pero la sinvergüencería del ego es tanto que diciendo, no hay que ser fanáticos, de vez en cuando un cerdito no pasa nada. No, eso es ser fanático de tu inconsciencia, eso es ser fanático de la sinvergüencería del ego, porque no te cuesta nada no comer carne. Solo tienes que levantar el dedo y señalar qué quieres y qué no quieres, porque en las ciudades hay de todo, hay de todo. Otra cosa sería que te estés muriendo, estás perdido en una jungla y lo único que hay para comer es cerdo y si no comes te mueres, ¿no? Ahí sí, pues, porque ya te estás muriendo, ya tienes que comer lo que haya. Pero estamos en la ciudad, tenemos todo a pedir de boca y todavía hay estudiantes y misioneros gnósticos que defienden comer carne de cerdo. Se llevan a su mente todas esas porquerías y luego quedan inconscientes, luego quedan más fornicarios. Luego quieren alcanzar la castidad científica y no pueden. No pueden porque se están tragando más lujuria, más lujuria, más lujuria. Y el resultado, inconscientes, fracasados. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a eliminar al ego estas personas si ni siquiera tienen el valor de abandonar un plato de comida? Eliminar al ego es durísimo. Eliminar a los yoes causas, ¿no? Las cabezas de legión, es un trabajo duro que requiere mucha voluntad. Pero ¿cómo van a eliminar eso si ni siquiera tienen la voluntad
de abandonar un platito de comida. Ni para eso tienen voluntad, pero dizque van a eliminar a los tremendos monstruos que tienen en el subconsciente. Es hacer el papel de tonto, es perder el tiempo. Y si estas cosas se enseñan así a los estudiantes, qué triste. Al estudiante hay que decirle, abandona de comer, deja de comer cerdo, eso te perjudica. Claro, acá no hay prohibiciones. En la gnosis no prohibimos a las personas está prohibido comer cerdo. No, acá no hay prohibiciones. Acá la persona tiene libertad de hacer lo que quiera. Solamente le informamos, esto te perjudica. Ya, tú decides si sigues con eso o no. ¿Ya? Uno deja de cometer algo que le hace daño porque hace conciencia que eso le hace daño. Pero uno no deja de hacer eso porque esté prohibido en la gnosis. Acá no prohibimos nada. Haz lo que quieras. Pero si quieres despertar, ya sabes a qué cosas tienes que renunciar, ¿no? Es como el que quiere despertar y es adicto al alcohol, tiene que abandonar el alcohol. El que quiere despertar y está acostumbrado a tener queridas por aquí, por allá, amantes por aquí, por allá, si quiere despertar, tiene que abandonar a las amantes. Igual pues, quieres despertar, tienes que abandonar la carne de cerdo, porque eso perjudica. Y no te cuesta nada dejar eso. Solamente meterme una patada al ego, y eso es todo. Nada del otro mundo. Listo, por lo demás, si la gente quiere comer cerdo, ese es el problema de la gente, no nos metamos con la gente, ¿ya? Fanáticos seríamos si viéramos a los que comen cerdo como seres inferiores, ahí sí seríamos fanáticos. No, no son ni mejores ni peores que nadie, solo son gente que come eso porque les gusta y hay que respetarles. Hay que respetar a las personas, no fastidiarlos, no verle como menos, sencillamente dejarle su vida. Pero uno no debe comer eso si es que, porque eso es dañino para el camino interior. Entonces hay ciertas cosas respecto a esto. Y bueno, y esforzarnos por comer elemento tierra, esforzarnos por comer elemento agua, elemento aire, ¿ya? El elemento fuego, ¿ya? Para tener las vibraciones tátuicas dentro de nosotros y crear un buen quinto elemento, ¿no? El elemento fuego, cuyo tatwa es el tatwa Tejas. El elemento tierra, cuyo tatwa es el tatwa Prithvi, ¿ya? El elemento agua, cuyo tatwa es el tatwa Apas. El elemento aire, cuyo tatwa es Vayu. Y el elemento éter, cuyo tatwa es Akash, que vendría a ser la transmutación. Tenemos que tener esos elementos dentro de nosotros, trabajar esos elementos para crear el elemento éter, cuya vibración es el tatwa Akash, y transmutar, despertar el kundalini, eliminar al ego, cuidar nuestra alimentación de forma equilibrada, ¿ya? Ahora, no es necesario también que tengas que tener todo en un solo plato. No, de repente hoy día comiste vegetales, ¿ya? Tienes ahí los vegetales, los vegetales son muy importantes comerlos, ¿ya? Comiste tus vegetales, comiste tus papitas, bueno, ahí tienes elemento tierra. Al otro día te comiste un pescadito, ya queda en tu interior el elemento agua. ¿Ya? El otro día de repente te comiste unas frutas, unas manzanas, ya tienes elemento tierra. O sea, es cuando puedas. No nos volvamos fanáticos. Oh, tengo que tener todo hoy día y mañana y pasado todo igualito. No, eso queda dentro. O sea, te comiste dos manzanas, ya mañana, los siguientes días, ese elemento queda contigo para los siguientes días. No es que, ay, ya se acabó. No, hay que comer. Hay que comer lo que se puede equilibradamente. Para comer bien no es necesario ser rico, ¿no? Solamente hay que comer equilibrado. Hay gente que tiene mucha plata y come muy mal, pura comida chatarra, puro enlatado, ¿no? Que ya no tiene ni alma. Incluso esto queda plasmado cuando el que cocina plasma su energía en esa comida. Es por eso que hay gente que su comida es bien rica, es como las abuelitas cocinaban y aunque era sencillita su comida, tenía un sabor especial porque cocinaba con amor, ¿ya? El que cocina impregna con su energía en esa comida, ¿ya? Se libera eso que el maestro llama Shakti potencial,
El Shakti potencial es esa vibración de los tattvas, es esa energía especial que alimenta nuestra conciencia en los alimentos, que cuando nos ingerimos le da más fuerza a nuestro cuerpo, más equilibrio en nuestro interior. Pero para hacer eso hay que primero aprender a comer equilibradamente. En cambio, cuando la gente come, por ejemplo, hasta puro restaurante, el que cocina en un restaurante lo hace porque tiene que cumplir, no porque le nazca realmente que alimentar a esas personas. Esa frialdad incluso queda plasmada en los alimentos, aunque parezca increíble. Hay comidas vacías, ¿no? Una vez, por ejemplo, comiendo en estas comidas rápidas que hay por ahí, yo comía la comida y sentía que era como comer algo vacío. Qué curioso, decía. Lo degustaba, pero sentía algo vacío, ¿no? Qué interesante. Si pusiéramos atención hasta lo que comemos, pudiéramos captar tantas cosas, ¿ya? En cambio, cuando se cocina con amor, esa es la mejor comida, esa te alimenta más, esa te equilibra más. Maravilloso. Pero en estas épocas ya la gente ni se reúne a comer juntas, ¿no? Las familias dicen, no, estamos ocupados haciendo plata, comemos donde podamos. ¿Qué épocas, no? Épocas de inconsciencia. Deberíamos comer juntos en familia, conversar, dialogar en silencio, nada de televisión ni tonterías. Porque si tú comes algo mirando una película donde hay violencia, te estás comiendo esa violencia, esas impresiones con tu comida. Estás mal alimentándote. Entonces hay que equilibrarse en esto. Y el maestro Samael habla del ritual del Pancatawa o Pancatapwa, ¿no? El ritual del Pancatapwa es sencillamente aprender a comer bien, ¿ya? Todo lo que hemos hablado tiene que ver con el ritual de Pancatapwa, comer bien, saber elegir la comida, saber trabajar esos elementos para despertar la conciencia. Bueno, al parecer hubo un inconveniente con la batería de la cámara, pero ya está solucionado, entonces continuamos. Algo que quiero mencionar y enfatizar con respecto a los elementos. Los elementales del fuego son las salamandras del fuego, pero al ser las salamandras del fuego, evidentemente están relacionados a la vibración del tattva Tejas. El elemento agua, sus almas elementales, son las ondinas y nereidas, pero están relacionados a la vibración tátvica apas, que corresponde a la vibración del agua, o están relacionados. El elemento aire, sus elementales son los silfos y sílfides, pero estos están relacionados al tattva vayu. El elemento tierra, sus almas elementales son los gnomos y los pigmeos, pero aquellos están relacionados al tattva prithvi. El elemento éter, sus almas elementales son los puntas, pero estos están relacionados al tattva o tattva akash. Entonces, la vibración que tiene que ver con la parte elemental, pues son los tattvas o tattvas. Hay algo importante a mencionar. Y claro que es importante el ritual del Pancatawa, saber comer, saber agradecer, porque nosotros, todo lo que hemos hablado hasta ahora tiene que ver con el Pancatawa o Pancatattva. Saber seleccionar los alimentos, saber comer armoniosamente, saber llevar los 4 elementos en nuestro interior, saber trabajar el 5º elemento. Todo tiene que ver con el Pancatawa. Pero también hay que saber agradecer. Necesitamos ser agradecidos. La Divina Madre, en su expresión de Madre Natura, nos ha dado todo lo que nos alimenta. Entonces, a la hora de comer, si es que nosotros agradecemos a la bendita Madre, podemos aprovechar el Shakti y esa vibración especial dentro de los alimentos para que nos dé más fuerza, más armonía y también
para que quede concentrada esa energía espiritual en nuestro cuerpo, en nuestras glándulas seminales, y transmutar y fabricar ese quinto elemento. Y fabricar y tener dentro de nosotros esa vibración del Akash. Podemos agradecer a la bendita Diosa Madre. También es bueno agradecer al maestro Melquisedec. Cada mundo tiene un genio que le da vida. Y el genio de nuestro planeta Tierra es Melquisedec, que en otras culturas se le ha llamado Changán, Sorocotora, es el mismo Melquisedec. Este maestro, que es el que le ha dado vida a este planeta, pues tiene un cuerpo obviamente de hombre, pero también todo nuestro planeta Tierra es su cuerpo. Nosotros vivimos sobre su cuerpo y nos alimentamos de su cuerpo. Todos los alimentos que salen de la Tierra son distintas cristalizaciones de la energía sexual de Melquisedec, del Logos Melquisedec, de su energía seminal. Quizás a algunos pueda causar cierto escándalo esta afirmación, pero de escándalo no hay nada, ya que todo lo creado es producto de la energía sexual. El absoluto, el creador, a través del rayo Okidanok, pues manifiesta las tres fuerzas, masculina, sexual y neutra, para crearlo todo. Todo ha sido creado en la sexualidad. No hay nada de escandaloso entonces en afirmar que los mundos también tienen una parte espiritual, un ser que le da vida, y este pues mueve todos los funcionalismos de ese planeta con el poder que emana de su simiente sexual. Entonces es lógico que también agradezcamos al maestro Melquisedec por los alimentos que nos brinda. Nuestra bendita Madre Natura, en coordinación con Melquisedec, pues nos entregan estos alimentos que aprovechamos para darle vida a nuestro cuerpo, para equilibrarnos y también para hacer la obra de despertar la conciencia. Y hay algo importante. En relación a la comida, el maestro Samael menciona algo interesante también. Y es que aconseja que cuando nos alimentemos, bueno, uno agradece, ¿no?, a la bendita Madre, a Melquisedec, por el Cristo, para aprovechar el Shakti y comer en armonía, en silencio, tranquilos, compartiendo con la familia. Aunque en estas épocas ya las personas ya no comparten en familia, pero es bueno compartir en familia. No es bueno comer los alimentos, por ejemplo, viendo una película sangrienta, porque te estás comiendo también esas impresiones negativas adentro. Eso es mal alimentarse, eso no está bien, ¿ya? Y bueno, y a la hora de comer, el maestro aconseja pronunciar el mantra Krim, K-R-I-M, Krim, K-R-I-M, Krim. Este mantra también es el mantra que se aplica a los trabajos de muerte de defectos. Es curioso, es muy interesante que el maestro nos diga que el mismo mantra que se aplica a la muerte de los defectos sea el mismo mantra que se aplica a la hora de comer. Es como que ese mantra tiene ese poder de liberar algo que está contenido en algo, pues lo libera. Así como la conciencia atrapada dentro del ego es liberada con el mantra Krim, más la comprensión, pues es como que el Shakti que está contenido en los alimentos también es liberado con el mantra Krim. El mantra Krim tiene esa capacidad de transformar algo inferior en algo superior, de darle una vibración superior, una transmutación, una transformación. En la muerte del ego, esa psiquis desordenada se convierte en psiquis ordenada, que sirve para la manifestación de la conciencia y del ser. En los alimentos, ese Shakti que está ahí dentro del alimento, pues pasa por transformaciones, se libera esa energía especial, esa vibración tátrica, y para que nos alimente dentro de nosotros y siga los procesos. Entonces el mantra Krim también sirve para comer. Uno puede mencionarlo mentalmente mientras está comiendo sin que nadie se entere. Krim, 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 degustando los alimentos, saboreándolos, haciendo conciencia de lo que estamos haciendo.
bueno, se ha tratado de hablar con respecto a este tema de la mejor manera posible. Es importante que los estudiantes entiendan que para el camino interior es necesaria una vida equilibrada, es necesario que nos equilibremos a la hora de alimentarnos sin fanatismos, pero tenemos que hacer algún esfuerzo por comer los 4 elementos para trabajar de forma correcta el 5.º elemento, y un esfuerzo por desechar las cosas que no nos hacen bien en la comida. ¿Ya? Tenemos que hacer ese esfuerzo, porque si no hay ese esfuerzo, sería el hecho de eliminar defectos, eliminar las cabezas de legión, sería solo un sueño más. Entonces, aquí es el camino de sacrificios, es el camino de las decisiones, es el camino de las grandes batallas a las cuales todos estamos invitados. Bien, hasta aquí la clase de este día. A los estudiantes gnósticos, bueno, una invitación para que hagan los trabajos, las prácticas, para que busquen la reflexión continua y constante y no darle espacio al ego. Hay que quitarle ese alimento al ego. Y a las personas que por un hecho fortuito o por una casualidad vieron este vídeo, escucharon este audio, pues a esas personas que no saben de Gnosis, pero que les ha llamado la atención esta clase, pues están invitados a buscar en su grupo en internet, pongan el nombre de su ciudad más la palabra Gnosis y va a aparecer alguna información probablemente, y busquen, asistan a un grupo gnóstico en persona, ya que las conferencias son gratuitas como tienen que ser. Asegúrense de que esté basado en el maestro Samael Aun Weor. Pueden descargar gratuitamente los libros del maestro en internet, estudiar esta doctrina a profundidad, y también, como no, este canal de Gnosis en YouTube, Gnosis Síntesis, pues es un apoyo para aquellos que quieran complementar algunas cositas, recordar algunas cosas también, ahí tienen un apoyo más. Bueno, dadas estas recomendaciones, entonces hasta la próxima clase.